A mí siempre me pareció que la historia de Mujica era como un diamante en bruto que había que descubrirlo detrás de una piedra. Esta es la primera biografía novelada sobre Pepe Mujica. Yo traté de esculpir, no soy escultor, pero traté de hacerlo y me encontré con cosas que brillaban. Por ejemplo, 4 grandes historias de amor, ¿a cuál de ellas más apasionante? Incluso la última, la que todavía tiene con Lucía Topolansky y que nació en aquella época de la Revolución. En este caso, el autor, Walter Pernas, lo que hace es desdoblarse en su rol de periodista y de escritor. Una madre que desde el primer momento, desde que era niño, supo que iba a ser presidente. Aun cuando Mujica estaba en una situación tremenda, enterrado en una tumba, en un cuartel, ella le dijo al panadero que su hijo iba a ser presidente unos años después. Como periodista hace una profunda y rigurosa investigación y como escritor decide novelarlo. Él ficciona sobre esos espacios vacíos de información y reconstruye diálogos, reconstruye situaciones. En este rincón, Mujica fue encontrado con otros tupamaros, estaban pergeñando el robo a la empresa de Mailos. Entró un policía, en esa situación él tuvo que pararse y para dejar ir a sus compañeros encañonó al policía, lo empujó, sale por la puerta del bar desde este rincón y allí mismo, en esa vereda, es donde lo terminan rematando. Todo el mundo pensó que estaba muerto, 6 balazos a quemarropa. Cuando Pepe Mujica lee este texto, entiende que está perfectamente alineado con la realidad. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al periodista y escritor Walter Pernas. Un gusto tenerte en esta casa. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Bienvenido y bueno, con comandante Facundo, 698 páginas y una investigación durísima. Walter, ¿es así? Sí, 5 años de investigación y bueno, otro tanto también en el medio iba escribiendo capítulos y el cierre este año, ¿no? Sí, una investigación extensa y, bueno, pero apasionante también. También creo que duró 5 años porque yo me iba apasionando con los datos que iban surgiendo y necesitaba escarbarlos hasta ver hueso, digamos. ¿Cómo es esto de una biografía novelada? Bueno, fue una decisión. Yo no soy soy tanto periodista como escritor, pero no soy de los periodistas que le gusta escribir ensayo, ¿no? Y esto podía haber dado para un ensayo. Sin embargo, me parecía que la historia de Mujica había que contarla para que la gente pudiera leerla en la comodidad del living de su casa, en la playa, en una plaza. Y eso no implica un ensayo donde hay que meter mucho la cabeza, sino poder disfrutar de que las páginas puedan ir pasando y que la lectura pueda ir fluyendo. Ese fue mi propósito para contar la historia. Entonces, a partir de esos datos que fui consiguiendo y puliendo, estaba la otra tarea que era transformar todo esto en páginas que, bueno, que ante el lector se prestaran como para ser pasadas rápidamente y disfrutar de una historia, ¿no? Es la niñez de Mujica, su juventud, el ingreso al MLN, la actividad como guerrillero y su llegada a la presidencia de la República. Una vida verdaderamente de novela. Y un dato muy interesante que se cuenta allí en la introducción y que se puede ver en el libro, y es la importancia de su madre en su vida, incluso en ese poema que él escribe, su primer poema, Mujica escribiendo un poema, en ese poema habla de la patria y de su madre. Claro. Bueno, Mujica, que pierde a su padre muy chico, ¿no? Con 8 años y poco, encuentra en su madre, bueno, su sostén absoluto, pero también su mentora política, ¿no? Es desde chico, ya diría yo que desde esa edad, bueno, en su casa se conversaba permanentemente de política porque vienen de una familia por los dos lados blanca, la madre es blanca hasta la médula. Y
lo va llevando, lo va arrimando, le va mostrando el mundo político hasta que decididamente lo respalda y creo yo que lo empuja a que conozca a Erro, el diputado en aquel momento, y bueno, sabe en todo momento que por la capacidad de su hijo, por cómo se comporta, por los análisis que puede hacer, va a llegar lejos políticamente. Eso al principio. También hay una presión un poquito de la madre para que este niño salga político. Y creo que ahí se trasunta en ese poema de los 14 años, que él tiene que ser alguien importante para la patria y para su mamá, ¿no? Ahí creo que está bien claro, y evidentemente lo es una vez que la mamá lo deja como en manos de Erro políticamente, no se desentiende, sigue permanentemente allí en el apoyo y creo que lo nutre de un montón de cosas que hoy vemos en el Mujica de hoy, ¿no? Es una historia apasionante y también te felicito por la forma de contarla. Y esto, respaldando esto que vos decís, por ejemplo, en la página, creo yo que era la 54, el diálogo entre la madre de José Mujica, Lucy Cordano, y la profesora de piano de Mujica, cuando todavía Mujica era muy pequeño, y la madre le dice que ella tiene la convicción de que su hijo va a ser presidente de la República. Sí, Potoca era la Así profesora le de piano, profesora de piano en el Paso de la Arena. Personajes con los cuales cuando llegué a saber quién era Potoca había muerto unos meses antes. Sin embargo, pude conversar con un montón de gente del barrio y con otros amigos de la infancia que me fueron contando algunas historias, entre ellas esta que acabas de mencionar vos, y que, bueno, quiero aprovechar para decir que como está contado en la introducción del libro, los hechos fundamentales contados en el libro son reales y han sido obtenidos de esta manera. Es decir, ya sea hablando con gente, encontrándome con documentos, revisando un montón de bibliografía, pero sobre todo, bueno, documentación oficial y no oficial, cartas de viaje, todas estas cosas que fui obteniendo a partir de las conversaciones con amigos de la infancia, con amigos de la vida política, con familiares, por supuesto. Y allí estaba la mamá con esa visión política tremenda, donde le dice, sí, mi hijo va a ser presidente de la República, y entre la sorpresa y la gracia y el honor que ella dice tener, ya no era presidente, tenía 10 años Mujica, ¿no? Pero ya allí la pianista hablaba de, bueno, qué honor sería para mí que un alumno mío fuera presidente de la República. Bueno, de hecho lo fue, ¿no? Y después está toda la etapa del Movimiento de Liberación Nacional, la actividad guerrillera de Mujica. Tú allí en la introducción contabas, estuvo al borde de la muerte, se salvó de milagro. Seguramente muy pocos podían creer que después de esos 6 tiros que le dieron, bueno, salvó su vida. Entre algunos hallazgos que tiene el libro, que son varias las cuestiones novedosas que existen. Porque, a ver, los hechos fundamentales quizá de la vida de Mujica, digamos, que fue integrante del MLN, que estuvo preso, que tiene ese dicho campero, que tuvo algún familiar en el campo, más o menos todos lo sabemos. Ahora, el detalle de cómo fueron exactamente las cosas era mi preocupación. Y en este asunto, particularmente, me interesaba saber cómo fue ese día en que le pegaron los balazos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes fueron los que le pegaron el balazo? Y sobre todo también, ¿quién es esa persona que le salvó la vida a Mujica en el hospital militar? Y me encontré con ese nombre, que fue uno de los últimos hallazgos de la investigación, sabiendo que le tocó un guardia, un médico de guardia en el hospital militar, que era colaborador Tupamaro. Fue así, ¿no? Hay gente que tiene suerte en la vida, no hay duda. Pero cómo el MLN lograba trasuntar todas las esferas en aquel momento, porque era medio impensable tener un médico de guardia en el hospital militar, colaborador Tupamaro, mirado desde esta óptica, desde el hoy. Pero si uno se mete en la vida política de aquellos momentos, en el 70, no era algo tan difícil. De hecho, de los 8 había 2 colaboradores Tupamaros. Uno atendía el lunes y otro atendía el jueves, creo. Y la Mujica cayó un lunes. No quiere decir que otro médico no le hubiera salvado la vida, pero sí quiere decir que Omar Guerrero, que era este médico, colaborador de los Tupamaros,
sí puso toda su maquinaria y durante horas no se despegó de Mujica hasta que entendió que le había salvado la vida, ¿no? Y eso es bien importante. ¿Qué dijo Mujica? Porque bueno, aquí mismo tú lo mencionás, tuviste 3 encuentros con Mujica a partir de esta investigación. Bueno, Mujica iba sabiendo que yo iba avanzando en el libro durante los 5 años. Entre otras cosas porque te instalaste en el barrio. Él iba sabiendo. Aparte yo le mandé algunas cartas diciéndole, mirá que me vi con tu familia en Colonia Estrella, en Carmelo, sé estas cosas, me gustaría saber algo más de esto. Y yo obtenía silencios, durante los 5 años he obtenido silencios hasta que varias veces me lo encontraba en la vuelta y me decía, ¿por qué no te dedicas a hacer una cosa más entretenida? No quería mucha cosa con el libro, al principio, digamos, pero sí iba sabiendo cómo se iba avanzando y sabía que la cosa venía en serio, que yo no abandonaba el proyecto, hasta que el proyecto termina, la investigación y la redacción, y él decide leerlo. Yo se lo entrego. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento, y él lo sabe bien, y no es como yo me manejo como profesional, no fui a pedirle ninguna autorización para publicar el libro. Simplemente se lo di para que lo leyera porque me parece que justamente estamos hablando de un protagonista que está vivo. Es distinto escribir una biografía novelado, ¿no? Pero de alguien que está muerto. Pero él está vivo, él puede aportar o, bueno, también decirme por qué sí o por qué no algunas cosas. Después se verá. El autor después va a decidir. Y en este caso, yo me quito el sombrero con el presidente porque hay algunos hechos, sobre todo en la época de la guerrilla, que un político de hoy uno puede sospechar que va a intentar que el autor suavice ciertas cosas o quite directamente algunas cosas. Uno puede sospechar eso, por lo menos. Nosotros los periodistas lo tenemos bien claro. Y en este caso, Mujica leyó, entendió que los datos eran correctos. Respecto a que él era un jefe guerrillero importante. Por ejemplo, sí, o que participó de un secuestro y tuvo que herir a alguien con su arma. Sí para salvar la vida a un compañero, pero sí lo tuvo que hacer. O sea, y eso no es menor. Eso no lo hizo, digamos, y eso no es menor. Entrar y copar la casa de un juez, sí, sería corrupto y sería un juez que colaboraba con la CIA, pero entró, copó una casa en un penthouse de Positos, se le fue con las armas y con el dinero a punta de pistola. Ese tipo de cosas, uno puede entender que quizá Mujica o quien sea podría decir, bueno, esto en capaz momento, en este asunto ¿para qué recordarlo? No me sirve para qué recordarlo. Sin embargo, Mujica no dijo nada de eso y en todo caso, en las distintas instancias, desde su niñez hasta que termina el libro, hizo algunos apuntes para colaborar. Es decir, además, me decía, ponía una flecha y ponía, además me pasó esto otro. Te agregaba. ¿No? O esto mismo está perfecto, es así, tal cual me pasó. 6 meses para adelante. Y esas cosas a mí me sirvieron de mucho. Claro. Y bueno, fueron 3 encuentros muy jugosos para el autor y creo que también para él, ¿no? Comandante Facundo, ¿por qué? Facundo fue su primer nombre de guerrilla. Y quizá el más importante como jefe militar de la columna 10. El día, entre otras cosas que descubrí, el día de la muerte, porque ese día del año 70, cuando le dieran en el bar La Vía, lo dan por muerto. La información llega a la columna, al comando del MLN y lo dan por muerto. Y de hecho le hacen una canción al muerto. Al comandante Facundo perdido, que se ha perdido, uno de los militantes que estaba con él en la columna 10. Así que la importancia del nombre también en ese momento. Bueno, a las 24 horas resucita, gracias a Omar Guerrero y a la gente del Hospital Militar, y la vida de Mujica continúa hasta estos días, pero hasta eso le pasó, ¿no? De tener una canción en honor a su lucha, cuando lo consideraron muerto, una canción que perdura y que sigue estando entre nosotros. La última. También el libro tiene mucho del contexto histórico de la vida de Mujica, vinculado con su niñez, con su juventud. ¿De qué Uruguay estábamos hablando en aquel momento? Bueno, a mí me costó bastante. Yo nací en el 71. Es decir, que yo no tenía una percepción, fui niño durante la dictadura, ¿no? Esto, bueno, no implica que uno no pueda reconstruir, y fue lo que tuve que hacer, ir, reconstruir, leer muchos diarios y para poder transmitirle a la gente en esta forma novelada, tuve que leer mucha tira cómica, mucho historieta de diario para ver cómo hablaba la gente en ese momento, porque no hay cosa peor que poder poner en boca de alguien
dichos que son de esta época y no de los años 40, ni de los años 50, ni de los 60. Hasta ese detalle tuve que perseguir en la investigación y bueno, todo el contexto político, no solamente un contexto político uruguayo, sino que había que poner sobre la mesa el contexto de la política internacional, sobre todo porque Mujica, en esos viajes maravillosos que hace por la Unión Soviética, por China, bueno, tiene mucho que ver con la política internacional y bueno, la tuve que transmitir en el libro, para eso también la investigación de tantos años, ¿no? Walter Pernas, gracias por haber venido esta mañana, un gusto recibirte. Gracias a vos, Ana María. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.